Bienvenidos. Mi nombre es Iván Sierra, médico pediatra de Virrey Solís, sede Américas. El día de hoy les vengo a hablar de la guía de práctica clínica para prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. La guía se puede descargar en los teléfonos inteligentes a través de la aplicación GPCR, la cual está disponible de manera gratuita. Asimismo, está publicada en la intranet y en la página web del Ministerio de Salud. Son 70 recomendaciones que tratan 5 aspectos básicos: definición y aspectos preventivos, diagnóstico y evaluación clínica, tratamiento, alimentación, tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Se define la enfermedad diarreica aguda como la presencia de heces líquidas o acuosas asociadas a un aumento en la frecuencia, al menos 3 en 24 horas, que pueden ir acompañadas de vómito o fiebre. La duración del episodio debe ser menor de 14 días. Dentro de los factores de riesgo está la ausencia de lactancia materna o suspensión precoz de esta en episodios de diarrea previos, edad del niño entre 6 y 11 meses, tabaquismo en la familia, uso de agua visiblemente contaminada para consumo, anemia, desnutrición en cualquier grado, contacto cercano con un paciente con diarrea, viajes a sitios con alta incidencia de diarrea, ausencia de inodoros o inadecuada eliminación de excretas y basuras en el hogar, así como también madre menor de 20 años de edad o que desconozca los factores de riesgo o que sufra de depresión, presencia de moscas en el hogar del niño, entre otras. Se recomienda tener en cuenta estos factores de riesgo en el momento en que se necesiten establecer medidas preventivas individuales o comunitarias de prevención de la diarrea. Dentro de los factores protectores tenemos lactancia materna exclusiva, mayor educación de la madre, suplemento regular de agua, uso de inodoro con tubos de agua residuales, usar jarras con tapa, agua hervida, hervir los chupos y los teteros, cocinar bien alimentos de riesgo, usar agua con cloro para limpieza de alimentos. Dentro de los aspectos preventivos tenemos recomendar la lactancia materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y el inicio de la lactación adecuada a partir de los 6 meses. No se recomienda el uso de vitamina A para prevenir la enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, esto no quiere decir que no se recomienda para otro tipo de patologías en donde es una de las actividades que se recomiendan por AIEP. Antes de continuar, les voy a mencionar las tablas de crecimiento y desarrollo actualizadas con desviaciones estándar. Más una desviación estándar significa percentil 85 y superior, y menos una desviación estándar significa percentil 15 o menos. Esto no quiere decir que más una y menos una desviación estándar sean ya niveles o límites patológicos para el paciente en pediatría. Se recomienda la suplementación con zinc en los niños menores de 5 años para disminuir la incidencia de enfermedad diarreica aguda en pacientes con bajo peso al nacer, con déficit nutricional y de crecimiento, es decir, que se encuentren por debajo de una desviación estándar de los índices de peso para la edad, talla para la edad o peso para la talla, así como también los niños menores de 6 meses que no reciben lactancia materna. La dosis de sulfato o acetato de zinc en menores de 6 meses es de 5 miligramos al día y de mayores de 6 meses de 10 miligramos por día durante al menos 4 meses. Hay que tener en cuenta en este punto la posología, la concentración de las presentaciones comerciales en nuestro medio. Hay una presentación de sulfato de zinc de 2 miligramos por mililitro y hay otra que es de 5 miligramos por mililitro. Y esto es una de las recomendaciones para evitar sobredosificaciones. Aunque no hay intoxicaciones agudas con el zinc, sí se pueden presentar intoxicaciones crónicas que pues en últimas llevarían a una disminución en la absorción de cobre. No se recomienda el uso preventivo de bebidas o preparados probióticos, prebióticos, simbióticos ni leches fermentadas para disminuir la incidencia de los números de episodios o el número de días de los episodios diarreicos. Se recomienda la vacunación contra rotavirus y esto ya está incluido dentro de nuestro plan ampliado de inmunizaciones. Se recomienda el lavado de manos rutinario con agua y jabón, y esto no solamente para enfermedad diarreica aguda, sino para todas las medidas de higiene generales que deben tener las personas que conviven con niños.
Se recomienda la implementación de estrategias educativas en comunidades vulnerables y es el punto que en esta presentación se recomienda, ya que pues, nosotros en la consulta diaria atendemos comunidades vulnerables casi que a diario y sería nuestro apoyo tratar en lo posible de dar estas recomendaciones en los pacientes antes de que les dé un episodio de enfermedad diarreica aguda, sino en las urgencias, aunque pues eso ayudaría a prevenir el episodio siguiente. Pero es nuestro rol dentro de la consulta externa de apoyar con herramientas educativas a las mamás y al cuidador del paciente pediátrico que aún no ha tenido el episodio de enfermedad diarreica aguda. Se recomienda el uso de ayudas didácticas como cartillas, folletos o tarjetas informativas para facilitar la interpretación de los conceptos y la adquisición de competencias. Se sugiere utilizar preguntas abiertas de verificación a los padres o acompañantes al final de las explicaciones o las capacitaciones para evaluar la interpretación y apropiación del contenido. Dentro de lo que yo les recomendaría sería evitar hacer las preguntas sobre definición y más bien dar preguntas sobre manejo y detección y de signos de alarma y recomendaciones de cuándo llevar el niño a consultar urgencias cuando una estrategia de manejo en casa puede llegar a fracasar y así evitar complicaciones como deshidratación grave. Se sugiere un seguimiento clínico estricto de los niños menores de 5 años que adicionalmente tengan alguna de las características que se anotan con el fin de vigilar la aparición de cada una de las siguientes complicaciones. Y estas son: todo paciente menor de 3 meses, edema en miembros inferiores, que sea de sexo femenino, diarrea invasora o diarrea persistente, que se define una enfermedad diarreica aguda de más de 14 días, índices antropométricos, peso para la talla, talla para la edad y peso para la edad por debajo de 2 desviaciones estándar, estos sí ya serían patológicos, proceso infeccioso mayor asociado como neumonía, sepsis, infecciones neurológicas y antecedente de hospitalización previa por enfermedad diarreica aguda. No significa que debe garantizarse una consulta, significa simplemente que se debe estar pendiente a través de algún tipo de estrategia para poder hacer algún tipo de seguimiento, sea telefónico, sea de una consulta prioritaria, sea por consulta externa de este tipo de pacientes. Y pacientes con deshidratación moderada grave. Una vez se les ha resuelto el episodio de la deshidratación y se considere que puede ser candidato para continuar el manejo ambulatorio, este paciente pues lo ideal es que se haga un seguimiento. Factores que aumentan el riesgo de deshidratación por diarrea: suspender la lactancia materna durante la enfermedad, lactancia materna exclusiva en paciente menor de 3 meses, y esto es simplemente porque el paciente que la única manera de mantenerlo hidratado es la lactancia y este paciente está hiporéxico, ya hay un riesgo de deshidratación y esos son los pacientes que lastimosamente se complican más rápidamente y pueden llegar a fallecer. La edad menor de 1 año, principalmente menores de 6 meses, antecedente de bajo peso al nacer, es decir, menor de 2.500 gramos, 10 o más deposiciones líquidas en las últimas 24 horas, 5 o más vómitos en las últimas 4 horas. Índices antropométricos, peso para la talla, talla para la edad o peso para la edad por debajo de 2 desviaciones estándar, hacinamiento en el hogar, falta rutinaria de higiene de manos del niño y de sus cuidadores, así como infección por rotavirus. Factores que aumentan el riesgo de desarrollar diarrea persistente tenemos la ausencia de lactancia materna exclusiva, los índices antropométricos por debajo de 3 desviaciones estándar ya significaría desnutrición grave, uso de antibióticos durante el episodio de enfermedad diarreica aguda, presencia de cualquier tipo de inmunodeficiencia, tener más de 10 deposiciones por día o una deshidratación recurrente. Dentro del diagnóstico se recomienda conocer y tener en cuenta los microorganismos etiológicos que se describen a continuación. Hasta en un 50% la etiología es rotavirus, Escherichia coli hasta en un 13 a 15%, Salmonella 10%, Campylobacter y Shigella menos del 6%. Y no se puede establecer la etiología hasta en un 45-50% de los niños en los cuales se ha estudiado. No se recomienda el uso de las siguientes pruebas diagnósticas en materia fecal para el diagnóstico de infección bacteriana invasora: azúcares reductores, pH, sangre oculta, conteo de leucocitos y lactoferrina. No se recomienda el uso de manera aislada
de la presencia de sangre macroscópica en heces como predictor de infección bacteriana invasora. Se sugiere usar la presencia de sangre macroscópica en las deposiciones diarreicas en combinación con presencia de pus en las deposiciones o existencia de signos clínicos como fiebre alta, mayor de 39 grados centígrados, o regular estado general luego de la hidratación, con el fin de identificar los niños con alta probabilidad de infección bacteriana invasora. No se recomienda la solicitud rutinaria de exámenes directos de materia fecal, coprológico, coproscópico o coprocultivo en enfermedad diarreica aguda. Se sugiere considerar la solicitud de coprológico o coproscópico en algunos casos de enfermedad diarreica aguda de más de 7 días de duración o en casos de diarrea con sangre. Se recomienda solicitar coprocultivo en casos de sospecha o presencia de bacteremia o septicemia, es decir, paciente con signos de respuesta inflamatoria sistémica más enfermedad diarreica aguda. Se recomienda utilizar la escala de signos de deshidratación propuesta por la OMS para la estrategia IEPI para Colombia, que clasifica a niños con enfermedad diarreica aguda en 3 posibilidades: deshidratación grave, algún grado de deshidratación o sin deshidratación. Se recomienda tener en cuenta en el ámbito de manejo y vigilancia del niño menor de 5 años con EDA, cuando no tenga deshidratación, sean tratados en el hogar previa instrucción y educación de los padres para que reconozcan signos de alarma y puedan reconsultar en caso de ser necesario. Este sería el plan A de hidratación que todos conocemos. Cuando tengan factores de riesgo para muerte, es decir, 10 o más deposiciones diarreicas en las últimas 24 horas y 5 o más vómitos en las últimas 4 horas, permanezcan en el servicio de salud en observación u hospitalización hasta que se garantice se pueda mantener la hidratación por vía oral en el hogar, es decir, el plan B de hidratación. Cuando se tenga algún grado de deshidratación y se atiendan en un servicio de urgencias de observación en donde sea posible administrar hidratación oral o endovenosa, sería el plan C de hidratación. Se recomienda hospitalizar a los niños con deshidratación grave o con signos de choque, síntomas que sugieran una enfermedad grave como un proceso abdominal quirúrgico, niños que vuelven a consultar por deshidratación durante el mismo episodio diarreico, reingreso por deshidratación, y cabe anotar acá que no es que el niño persista con enfermedad diarreica aguda, sino que el niño continúa deshidratado. Esto significa que la madre en este punto es incapaz de mantener al paciente hidratado con un plan A de hidratación. Por lo tanto, existe alto riesgo de complicaciones. Niños con sospecha de deshidratación hipernatrémica. Clínicamente se encuentra con presencia de movimientos de mandíbula, incremento en el tono muscular, hiperreflexia, convulsiones, adormecimiento y coma. Niños con factores de riesgo para muerte, edema en miembros inferiores, presencia de un proceso infeccioso mayor asociado y cuidadores que no puedan proveer un adecuado cuidado en casa. Acá es cuando nosotros podemos advertir que los cuidadores tienen un bajo coeficiente intelectual de 70 o menos. Estos pacientes acá se tienen que garantizar el estado, la continuidad del tratamiento en hospitalización. Se recomienda remitir a un mayor nivel de complejidad a los niños con enfermedad diarreica aguda que además presenten sospecha o confirmación de bacteremia o sepsis, es decir, paciente que sin tener fiebre tenga signos de respuesta inflamatoria sistémica, que tenga una enfermedad concomitante como neumonía, malaria, meningitis, síndrome convulsivo, niño con gasto fecal elevado o dificultad para el mantenimiento de la hidratación a pesar de la rehidratación endovenosa continua. ¿Cómo se definiría un gasto fecal elevado? La presencia de más de 15 deposiciones líquidas en el día. Y para reforzar la definición de sepsis, se trata de una sospecha o la confirmación de un foco infeccioso en un paciente. ¿Cómo se sospecha? Pues el niño que
tenga clínica de neumonía, el niño que tenga clínica de un proceso abdominal, que tenga, por ejemplo, en este caso de enfermedad diarreica aguda, el niño ya está con un foco infeccioso abdominal, con una gastroenteritis, y tenga alteración de los signos de respuesta inflamatoria sistémica, solo con la sospecha clínica, o adicionalmente cuando se confirma, y se confirma a través de un cultivo positivo con la presencia, un cultivo positivo de un líquido que previamente se sabe que es estéril, como la sangre, la orina, el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Se recomienda dar salida al paciente de hospitalización o de urgencias cuando cumplan con los siguientes requisitos. El paciente ya se encuentre hidratado, tenga adecuada tolerancia a la alimentación, tenga un cuidador responsable que haya sido instruido en cuanto a signos de alarma y de reconsulta al servicio de urgencias, que es capaz de continuar con el tratamiento en casa y pueda mantener al paciente hidratado. Otras comorbilidades que se indicaron y que ya hayan resuelto durante la hospitalización o estén controladas. Dentro del tratamiento, se recomienda ofrecer un líquido adecuado para prevenir la deshidratación en niños con diarrea, así: en menores de 2 años, 50 a 100 mililitros. En niños de 2 años o más, de 100 a 200 mililitros. Líquidos adecuados para tal efecto son las sales de hidratación oral. Se prefieren con concentraciones de sodio de 60 o de 75. Las de concentración de 60 miliequivalentes de sodio son mejor toleradas por el sabor. Y hay que tener en cuenta, comentarle a los cuidadores qué significa el número que llevan las sales de hidratación, porque cuando de pronto alguna fórmula comercial es recomendada en los pacientes cuando van a farmacia, el de la farmacia le comenta la sal de hidratación oral número 30 para el señor de 30 años, la número 60 para el señor de 60 años y la número 75 para el señor de 75 años. Entonces, pues toda esa adherencia al médico pues se pierde por la recomendación que es hasta poco ética por parte de una persona que está despachando un medicamento. Líquidos preparados como cocción de cereales en grano o molidos, arroz, maíz o cebada y cocinados en agua, o aquellos que se preparan con papa, plátano o arroz. Agua también se recomienda siempre y cuando se combine con la dieta habitual, que incluye alimentos con almidón, dentro de los cuales está la papa, la yuca, el ñame, el maíz, y preparados de preferencia con sal. ¿Qué tanto concentración de sal? La que el niño está acostumbrado, la habitual. Dentro del tratamiento se prefiere evitar administrar los siguientes líquidos durante el episodio diarreico: gaseosas, refrescos de soda, bebidas hidratantes para deportistas, soluciones orales de electrolitos con menos de 40 milimoles por litro de sodio, en su composición solución, agua, sal y azúcar. Se sugiere que la terapia de rehidratación oral en los niños con enfermedad diarreica aguda que necesitaron rehidratación con líquidos endovenosos se inicie temprana y gradualmente 2 a 3 horas después del paso de los líquidos endovenosos. Si esta es tolerada, debe continuarse hasta completar la hidratación y suspender los líquidos endovenosos. Si la terapia de rehidratación oral no es tolerada, debe continuarse la rehidratación por vía endovenosa hasta completar la rehidratación y continuar con reposición de pérdidas concomitantes por vía endovenosa. Se recomienda realizar la rehidratación por vía oral a los niños menores de 5 años y con algún grado de deshidratación, con sales de rehidratación oral de baja osmolaridad con concentración de sodio entre 25 y 84 milimoles por litro, y que eso daría una osmolaridad de entre 240 y 250 miliosmoles. Pero como les comento, estas concentraciones tienen el riesgo de que el paciente no lo reciba, no lo tolere por el sabor, por lo que se recomiendan, es más cómodo o es más aceptado por el paciente pediátrico las que son de entre 60 y 75. Se recomienda realizar la rehidratación por vía oral en los niños menores de 5 años y algún grado de deshidratación
con sales de rehidratación oral de baja osmolaridad usando los siguientes volúmenes. Entre 50 y 100 mililitros por kilo durante 2 a 4 horas. Deben ofrecerse frecuentemente a libre demanda en cantidades pequeñas y con una cuchara. Se puede considerar el uso de sonda nasogástrica si el niño no es capaz de beber o vomita de forma persistente. Administrar el mismo volumen en 4 horas por esta vía. Se recomienda monitorizar la rehidratación oral en forma regular cada hora. O en los pacientes en los que es difícil encontrarle un acceso intravenoso y pues una manera de hacer una hidratación rápida es a través de sonda nasogástrica. Sin embargo, esta tiene algunos riesgos y es el paso de la sonda a vías respiratorias, y eso sería una complicación bien grave. Lo ideal es pasarlas a través de un uretrol o si se tiene disponible una bomba de infusión de manera lenta para poder mantener la hidratación del niño. En los niños menores de 5 años y algún grado de deshidratación se recomienda definir el fracaso de la hidratación oral cuando tiene un gasto fecal elevado que impide la hidratación oral a pesar de que se ha administrado adecuadamente sales de rehidratación oral, o una ingesta insuficiente de sales de hidratación oral debido a somnolencia o vómito incoercible. No se recomienda iniciar la hidratación oral en los siguientes casos: distensión abdominal con hilio paralítico, sospecha de un cuadro agudo de abdomen quirúrgico, alteración del estado de la conciencia por obvias razones o presencia de convulsiones. En los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda y algún grado de deshidratación, se recomienda utilizar la hidratación endovenosa únicamente cuando se detecta deshidratación grave, fracaso en la terapia de hidratación oral, es decir, fracaso en el plan B de hidratación, al menos una contraindicación de la terapia de hidratación oral o de la vía nasogástrica. Se recomienda utilizar lactato de Ringer o solución polielectrolítica en niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda y algún grado de deshidratación en los que se decidió la rehidratación endovenosa. Es más frecuente encontrar en nuestro medio el lactato de Ringer que la solución polielectrolítica. Y en ausencia de estas soluciones, se recomienda utilizar cloruro de sodio con el fin de corregir el déficit. Sin embargo, pues se recomienda idealmente en pacientes mayores de 2 a 3 meses, según lo que ustedes ya conocen de estrategia IEPI para enfermedad diarreica aguda. Se recomienda terminar la hidratación vía oral con sales de rehidratación oral en los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda y algún grado de deshidratación en los que se decidió la hidratación endovenosa si se utiliza lactato de Ringer o solución de cloruro de sodio cuando sea posible. Es decir, el siguiente paso luego de la hidratación endovenosa es probar la vía oral con sales de hidratación. Se recomienda reponer 25 mililitros por kilo por cada hora hasta alcanzar la hidratación en los niños menores de 5 años y algún grado de deshidratación en los que se decidió la rehidratación endovenosa. Lo que habitualmente se obtiene en 2 a 4 horas, 50 a 100 mililitros por kilo. Los niños deben ser evaluados clínicamente cada hora hasta obtener la hidratación. Se recomienda administrar líquidos endovenosos inmediatamente al niño menor de 5 años con EDA y deshidratación grave. 100 cc por kilo de solución de Ringer lactato tiene la misma eficacia para corregir la deshidratación o evitar complicaciones como hiponatremia e hipocalemia que administrar solución salina o solución polielectrolítica. El volumen debe ser repartido de la siguiente manera: menores de 12 meses 30 cc por kilo en media hora y luego 70 cc por kilo en 5 y media horas siguientes. Mayores de 12 meses 30 cc por kilo en 30 minutos y luego administrar el resto 70 cc por kilo en las siguientes 2 y media horas. Se recomienda administrar líquidos endovenosos inmediatamente al niño menor de 5 años y de deshidratación grave. Si el paciente puede beber, hay que ofrecer sales de rehidratación oral hasta que se instale la infusión.
Si hay dificultades con el acceso venoso y el niño no puede beber, se recomienda insertar una sonda nasogástrica y pasar los líquidos endovenosos por esta vía a la misma velocidad. Repetir otro bolo de 30 cc por kilo en 30 minutos si el pulso es débil, y se debe reevaluar al niño cada media hora. Si la hidratación no mejora, administrar la solución ordenada más rápidamente. Después de 6 horas en los lactantes o 3 horas en pacientes mayores, hay que evaluar el riesgo del estado del paciente y luego elegir nuevamente el plan de tratamiento apropiado, plan A, plan B o plan C, para continuar el tratamiento. No se recomienda el uso de soluciones dextrosadas ni de agua destilada como adición de electrolitos para corrección de la deshidratación grave. Esto es muy importante, ya que en el día a día vemos que esta recomendación no es tenida en cuenta. Dentro de las recomendaciones de alimentación, se recomienda continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad: lactancia materna, fórmula láctea y sólidos, según la edad del niño durante el episodio de enfermedad diarreica aguda. Y esto es muy importante tener en cuenta, debido a que no todos pueden seguir las recomendaciones de una dieta astringente cuando existen limitaciones económicas para poder comprar o pues, poder surtir o seguir las recomendaciones médicas. Entonces, debido a esto, se recomienda que el niño continúe con la alimentación habitual que ha venido presentando. No se recomienda nunca el ayuno en los niños menores de 5 años con enfermedad respiratoria aguda sin deshidratación. No se recomienda el uso de fórmulas lácteas especiales o terapéuticas sin lactosa, de soya o hidrolizadas en los niños menores de 5 años. En la discusión de esta recomendación, se tiene que la fórmula deslactosada, la fórmula láctea sin lactosa, tiene un efecto en deshidratación grave y enfermedad diarreica aguda, en especial en pacientes hospitalizados, les reduce la hospitalización hasta un 50%. Sin embargo, como la recomendación acá, y siguiendo lo que les había comentado del nivel socioeconómico de algunos tipos de cuidadores, no se les puede pedir que tengan que completar la fórmula sin lactosa, debido a que lo importante en este punto no es el estado, son las deposiciones líquidas, no es la enfermedad diarreica aguda, sino el estado de nutrición y el estado de hidratación del paciente. Se recomienda que los niños entre 6 meses y 5 años con enfermedad diarreica aguda continúen con la alimentación habitual y apropiada para la edad. Y aquí les hago una anotación, es que hace más o menos unos 20 años, cuando los pediatras los pediatras de la Asociación Americana de Pediatría dieron la recomendación de una dieta astringente sin lactosa, pensaron que pues el alcance iba a ser dentro de Estados Unidos. Sin embargo, pues esta recomendación se tuvo en cuenta en todo el mundo, y en algunos países en vías de desarrollo, en donde había una limitación para completar este tipo de alimentación en enfermedad diarreica aguda, los pacientes, una vez se les suspendió la lactancia o se les suspendió la leche o la dieta que venían utilizando, cayeron en desnutrición aguda y deshidratación, debido a que los acudientes, los familiares, no tenían dinero para seguir las recomendaciones. Como era una recomendación de la Asociación Americana de Pediatría, pues cayeron en este error involuntario, y pues se tuvo las consecuencias de la deshidratación y la desnutrición aguda. Y pues esto hace más o menos unos 5 años pasaron a través de otra publicación, pidieron disculpas por esta recomendación, y pues debido a eso en este momento se recomienda es la alimentación habitual. Y pues la situación es parecida a lo que pasa en los pacientes menores de 5 años con VIH en países en vías de desarrollo, en los que está contraindicada la lactancia materna, pero no tienen no tienen disponible las leches maternizadas. Entonces ocurre aquí un dilema: o el paciente se le suspende la lactancia y fallece de desnutrición aguda y deshidratación en menos de 6 meses,
o el paciente fallece por las complicaciones de VIH a los 5 o a los 10 años, una vez se le continúa con la lactancia materna. Entonces este sería como el mal menor. Se recomienda el aporte de alimentos ricos en carbohidratos complejos y de carnes magras, pescado y huevos según la edad. Las preferencias y disponibilidad en cada región del país pues ya es subjetivo para los niños entre 6 meses y 5 años. Como les mencionaba, no se recomiendan las dietas altamente restrictivas o basadas en alimentos astringentes como única estrategia, debido a que no todos los familiares pueden cumplir con esta recomendación y terminan simplemente suspendiendo la vía oral. No se recomienda el aporte de jugos de frutas industrializados, bebidas carbonatadas o bebidas para deportistas en menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Se recomienda continuar con la lactancia materna en los niños menores de 5 años durante la terapia de hidratación oral si el lactante es alimentado con leche materna. Se recomienda estimular la ingesta de líquidos y continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad, lactancia materna, fórmula láctea y sólidos, después de la terapia de hidratación oral. Esto no quiere decir que no se recomiende la dieta deslactosada, con lácteos sin lactosa. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. No se recomienda dar rutinariamente antibióticos a los niños con enfermedad diarreica aguda. Se recomienda, en caso de dar antibióticos, en los pacientes que presenten las siguientes condiciones: sospecha o confirmación de bacteremia o sepsis, sospecha de infección por cólera en el contexto de un brote detectado de cólera en la región. Ya saben que con el primer caso detectado de vibrio cólera ya se activa o ya se considera epidemia. Diarrea con sangre que esté acompañada de fiebre alta mayor o igual a 39 grados centígrados y regular estado general, no solo la disentería, sino acompañado de fiebre y del regular estado general, o diarrea con sangre y que no tenga la posibilidad de una reevaluación clínica en las siguientes 48 horas. Es importante no formular los antibióticos en un paciente que en un contexto se ve en buenas condiciones generales, ya que esto aumenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Y ya saben que esta condición es una enfermedad grave de unidad de cuidado intensivo pediátrico. Se recomienda antibióticos que presenten detección o aislamiento de Shigella, Giardia lamblia, entamoeba histolítica, sean los trofozoitos o el complejo dispar histolítica, salmonela, pero solo en pacientes con riesgo de bacteriemia, es decir, los menores de 6 meses que tengan asplenia funcional o anatómica, y esto pues en la anamnesis se le hace el interrogatorio, infección por VIH-Sida, enfermedad crónica del tracto intestinal, hemoglobinopatía, que esté en tratamiento inmunosupresor, desnutridos moderados a graves o inmunocomprometidos. Se recomienda para la elección del antimicrobiano en los niños menores de 5 años tener siempre en cuenta la flora bacteriana local o regional y los patrones de susceptibilidad antibiótica, si se tiene acceso a un reporte confiable. Se recomienda utilizar ácido nalidíxico de manera empírica de primera línea entre 50 a 60 miligramos por kilo día durante unos 7 días cuando esté indicado el antibiótico a los menores de 5 años. Esto dividido entre unas 3 y 4 dosis diarias. 50 a 60 miligramos por kilo por día, no por dosis. Se recomienda como alternativa de segunda línea cefotaxime, ceftriaxona o ciprofloxacina cuando estén indicados dar antibiótico a niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Se recomienda la administración intravenosa de estos antibióticos. El uso se tiene que restringir al manejo hospitalario y en los casos que presenten sospecha de bacteremia o sepsis o en quienes no mejoren con el medicamento de primera elección, sería el antibiótico de segunda línea. Se recomienda la primera elección el metronidazol y como alternativa el tinidazol o cefnidazol en pacientes con enfermedad diarreica aguda en casos de giardiasis o amebiasis
o en los que se tenga sospecha de brote o cólera, se recomienda usar en pediatría trimestoprim sulfametoxazol. En adultos, pues se recomendarán otros antibióticos. Dentro del tratamiento no se recomienda ofrecer suplemento de vitamina A para disminuir la duración de la enfermedad diarreica aguda. Sin embargo, sí se recomienda la administración de zinc por vía oral en los menores de 5 años, 10 miligramos en niños menores de 6 meses y 20 miligramos por niños entre 6 meses y 5 años entre 10 a 14 días. Entonces, en menores de 6 meses de la presentación de 2 miligramos por mililitro serían 5 centímetros cada 12 horas por 14 días, y en mayores de 6 meses y hasta 5 años, 10 centímetros cada 12 horas por 14 días. Es importante que a través del sistema se puede formular el sulfato de zinc. No se recomienda la administración de presentaciones que combinen sales de hidratación oral y zinc o soluciones orales comerciales con electrolitos y zinc en pacientes menores de 5 años. Aquí es importante aclarar en este punto de que la mayor parte de las presentaciones comerciales tienen un suplemento de zinc. Las que son de 60 y de 75 vienen con anotadito con el suplemento de zinc. Esta recomendación la da la guía de práctica clínica porque en las revisiones sistemáticas que se hicieron en la literatura disponible, no se encontró que ninguno de los estudios experimentales, de los estudios que se realizaron en los pacientes con enfermedad diarreica aguda tuvieran este tipo de suplementos. Y por esa razón, pues no se recomienda, pero no es que estén contraindicados en los pacientes con enfermedad diarreica aguda. No se sugiere rutinariamente el uso de probióticos, prebióticos, simbióticos o de leches fermentadas en los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Esta es una recomendación débil en contra. Y ya saben que cada sobrecito de probióticos cuesta más o menos unos 8.000 pesos. Entonces, un tratamiento para alguien que no tiene dinero, 100.000 pesos sería la mitad del sueldo del mes. Y esto pues genera muchos inconvenientes y algún tipo de angustia en los cuidadores del paciente. Entonces, estos casos deben ser seleccionados y mucho más que es una recomendación débil en contra por parte de la guía, no utilizar rutinariamente el uso de estos probióticos. Tampoco el uso de ningún tipo de antidiarreico como sales de bismuto, que sería el peptobismol, entre otros, el radicadotril, la diosmectita, el carbón activado, el caolín en los pacientes menores de 5 años con EDA. No se recomienda el uso de loperamida en los niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda. Aquí es importante porque, entre otros, aunque en algunos pacientes se les recomienda la diosmectita, esta ya saben, los que la han probado sabe a barro con un poquito de azúcar, no es bien recibida por los niños. Y el nombre comercial de la loperamida, ya ustedes lo conocen, es el Lomotil. Ya eso es de sentido común, evitar el uso de la loperamida en menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda y que generalmente en ningún tipo de paciente. Pues de manera empírica, ¿no? Se recomienda administrar sales de hidratación oral fraccionada y pausadamente con cuchara para contrarrestar el vómito en niños menores de 5 años en quienes se intenta mantener la hidratación o tratar la deshidratación. Y la guía menciona que este es el mejor antiemético que existe en enfermedad diarreica aguda. Antiemético. Dentro de las novedades que ofrece la guía está el uso del ondansetron en una dosis única oral. En menores de 15 kilos se recomienda 2 miligramos y en mayores de 15 kilos, entre 15 y 30 kilos, se recomienda 4 miligramos vía oral. O por vía intravenosa, para que les quede fácil, 0.1 miligramo por kilo. La mayor parte de las dosis en pediatría son 0.1 miligramos por kilo, pero siempre es bueno revisar el manual de terapéutica y verificar las dosis en pediatría de los antibióticos o de los medicamentos que el facultativo tenga duda. Pero sería 0.1 miligramo por kilo intravenoso. Obviamente hay que diligenciar los formatos y son pacientes seleccionados a los que, según el buen criterio médico del facultativo, considera el uso del ondansetron. Se recomienda utilizar en niños con alto riesgo de deshidratación o que tengan más de 3 vómitos en 1 hora o 5 o más vómitos en 4 horas, el uso del antiemético ondansetron. No se recomienda el uso de ondansetron en pacientes que tengan vómito asociado a la enfermedad diarreica aguda
con sepsis, obstrucción intestinal, abdomen agudo o convulsiones. Por obvias razones, no se le va a aprobar la vía oral, el paciente ya se le ha suspendido la vía oral. No se recomienda el uso de metoclopramida o alisaprida en niños con vómitos asociados a la enfermedad diarreica aguda. Ya saben que existe un riesgo de intoxicación y daría síntomas asociados a extrapiramidalismo, parecidos a convulsiones. Es un cuadro bien dramático para la madre y relativamente sencillo de tratar, pero dada el riesgo que supone el uso de este antiemético, es preferible evitar el uso. No se recomienda el empleo de tratamientos homeopáticos ni de acupuntura en niños menores de 5 años para evitar o disminuir la duración de la enfermedad. No se recomienda el tratamiento realizado por curanderos, sobanderos, sobadores de descuaje. No se recomienda el uso de terapias alternativas, aromáticas, esencias florales, bioenergéticas y demás terapias alternativas en menores de 5 años. Eso pues básicamente ya, aparte de que está la recomendación, sería de sentido común. Muchas gracias por el tiempo dedicado a la presente y en espera de que sea de valiosa ayuda para los médicos en su actuar diario. Cualquier duda será resuelta a través del foro que se realizará durante este mes. Dentro de poco sabrán que hay una evaluación de la guía. No hay que preocuparse, las preguntas son sencillas. Como les digo, cualquier duda con mucho gusto será resuelta. Dentro de algunos puntos que quiero resaltar está la restricción del uso de coproscópicos en consulta externa y en urgencias, que en últimas son innecesarios, y dentro de este espacio quiero recalcarle pues, que dentro de los pocos usos que tiene, el paciente que está en mal estado general, que está séptico, que tiene bacteremia, que tiene una deshidratación grave y tiene enfermedad diarreica aguda disenteriforme o una gastroenteritis enteroinvasiva. Es de ustedes importante mantener el estado de hidratación, utilizar las sales de hidratación oral en el paciente que tolere el plan de hidratación, y los líquidos endovenosos es un punto muy crítico que se tiene en las unidades de atención de urgencias. Recuerden evitar las soluciones dextrosadas para la hidratación, para la hidratación del paciente en observación de urgencias. Se recomienda el lactato de Ringer o en su defecto la solución salina. Adicionalmente, recalcar la importancia de la evaluación clínica del paciente, de los factores de riesgo de cada paciente. Durante el tiempo de la consulta, de la atención, hay que realizar la anamnesis adecuada. Saben que durante el interrogatorio se tiene que tener en cuenta si la enfermedad diarreica aguda es de probable etiología viral o bacteriana. Nosotros en urgencias hacemos un diagnóstico presuntivo sindromático, no podemos hacer un diagnóstico etiológico en la primera consulta, y es importante recalcar que pues, en el momento de atención no se puede colocar enfermedad diarreica aguda o bacteriana, se coloca de probable etiología bacteriana, de probable etiología, y más bien nosotros sí podemos hacer el diagnóstico sindromático de la enfermedad diarreica aguda con una deshidratación grave, con algún grado de deshidratación, con choque o sin deshidratación. Eso sí lo podemos establecer en la consulta de urgencias y así establecer cuál es el tratamiento ideal para el paciente. Quiero hacer énfasis en la restricción del uso del coproscópico, que es algo que se ve muy frecuentemente y que en últimas no le ayuda al niño, no le ayuda al familiar y tampoco le ayuda al médico a tomar una decisión con respecto al tratamiento. Ya saben que la enfermedad diarreica aguda lo más importante es mantener la hidratación y el uso indiscriminado de antibióticos ambulatorios para el manejo de enfermedad diarreica aguda no solamente es innecesario, sino que aumenta el riesgo de síndrome urémico hemolítico. Mi nombre es Iván Sierra y muchas gracias por todo. Hasta pronto.